Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tocar un tema un poco delicado. Este tema de repente se percibe ofensivo para algún tipo de persona. Sin embargo, vamos a hacerlo con todo el respeto del mundo, pero sobre todo lo vamos a hacer con ojos en hacia dónde va la humanidad. No es para ti casualidad saber que todo es un ciclo: nacimiento, desarrollo, decadencia y muerte. Y vuelve a surgir nacimiento, desarrollo, decadencia y muerte. Este ciclo no es ajeno para nosotros como seres humanos, ni para todo lo que es creado en esta tierra y en este universo. Todos llevamos el mismo fin. Sin embargo, al ser esto muy cíclico, tendemos a renacer. Hay un renacer que quizás tú creas, quizás no creas, pero existe la reencarnación. Y bueno, este tema de la reencarnación va a ser vital para poder entender el porqué del título de este video. Quise ponerle la confusión de los sexos, entre paréntesis, géneros, porque esto ya alguna vez ocurrió. Quizás con otro nombre, quizás con otro tipo de confusión, pero al final se han dado dos confusiones importantes a lo largo de la historia bíblica. Si recuerdas un poco todo lo que se te ha enseñado a través de la historia, tanto bíblica como historia tradicional de todos los tiempos del mundo, todos estamos en el entendido de que ha habido dos momentos de reseteo: un reseteo universal y posteriormente un reseteo local. Y bueno, tengo que dejar muy claro que estos dos reseteos, el parcial y el total, están dentro de la era que nosotros tenemos como conocida. Hay reseteos anteriores que obviamente el sistema no nos esconde, pero vamos a hablar de lo que tú tienes, pues por lo menos en una Biblia, en la historia de los libros que te dan en la escuela, o inclusive en los libros que puedes encontrar en una biblioteca, en la librería, y hoy en día en la internet. Todo parte de un hecho: la civilización empieza a crecer, desarrollarse, engendrar demasiados hijos, por ende una sobrepoblación incontrolable, hechos que orientan a los que nos dominan a empezar a crear un reseteo. Hoy, año 2023 de la era de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un avance tecnológico y mental superior a otras épocas. Esto en algún momento se dio en el pasado. El caso más tradicional y dijéramos menos trágico fue la Torre de Babel, cuando los conocimientos, pero sobre todo los cuestionamientos que teníamos como humanos hacia las entidades llamadas dioses, pues ya cruzaban el umbral. Habíamos dado un salto en tecnología y sobre todo en pensamiento. Ya habíamos pasado sobre todo la época de la edad de piedra y estábamos en una edad de bronce explícita. A pesar de todo ello, teníamos un solo idioma, una sola manera de ver y conocer las cosas. Y bueno, a uno de los descendientes de Noé se le ocurre una idea fenomenal para esa época. Querían llegar a donde estaba Dios, yo me imagino que a la cúpula. Y bueno, ellos traman hacer una torre inmensa en su tamaño, una torre grandísima que obviamente querían llegar al domo. ¿Y qué pasa? El dueño del sistema, el que nos coordina, el que nos administra, el que nos dirige, se da cuenta de ello y aplica la de Maquiavelo: divide y vencerás. Este fue el momento al que yo llamo la confusión de las lenguas. Pareciera que fue de una manera inmediata, y bueno, yo creo que esos cambios los fueron implementando de manera tecnológica a través de cirugías, a través de manipulación de ADN, y empiezan a surgir otras lenguas y otras razas, de tal manera que la unión que teníamos para poder forjar esa torre que llegara hasta el domo, hasta donde estaba Dios, se dejara de hacer. Y bueno, esta es la manera en que siempre se ha trabajado. Encuentran el problema, lo resuelve separando la unidad de los humanos. En este caso confundiendo las lenguas. La gente ya no se ponía de acuerdo. Narra la Biblia que no se entendían. Te voy a narrar un parrafito. Esta versión que te estoy hablando la tenemos en Génesis 11, dice la Torre de Babel. Dice: todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Dice: al emigrar los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la región de Sinear y en ella se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y coserlos. El ladrillo reemplazará la piedra. Si se fijan, ahí hay un cambio de tecnología. Ya no solamente vamos a usar piedras para construir, sino que el propio ser humano empieza a crear ladrillos, una nueva forma de construir edificios. Después dijeron:
construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Y bueno, esta idea fue lo que a Dios no le gustó. Y bueno, nombramos a Dios por nombrar a una persona responsable de esta confusión de las lenguas. Pero a mi percepción son varios seres, varias entidades que nos manejan, que nos dominan y que no permiten que demos ese salto hacia un nuevo nivel de conciencia. Eso es todo lo que hacen. Reseteo tras reseteo es evitar que yo, ser humano, dé el salto a un nuevo nivel de conciencia. Y bueno, si se fijan, de alguna manera este Dios empieza a influir en la gente, cambiándole, obviamente, lo que ya tenía, que era un solo lenguaje. Empiezan a nacer varios lenguajes, la gente ya no se entendía y divide y vencerás queda perfecto para provocar que la torre no se cree. Después de la Torre de Babel hay otro hecho que tiene que ver también con el tema de esa intriga o confusión que crea este Dios hacia los hombres. Miren, es posterior. Después de esto tenemos a la historia de Abraham, que primero era Abraham y después se convirtió en Abraham. Muy a la par de lo que viene siendo la historia de este gran personaje bíblico, tenemos la historia de Sodoma y Gomorra. Ese es otro hecho importante, al que también considero un reseteo, pero fue un reseteo local. También la confusión de las lenguas fue prácticamente un reseteo, pero fue más enfocado hacia un tema cultural lingüístico. Y Sodoma y Gomorra es un reseteo de gente que está haciendo prácticamente lo que estamos haciendo hoy en día. La gente tiene una confusión de sexos, de géneros. Y quiero dejar bien claro que el tema lo estoy tratando con mucho respeto, no estoy diciendo si esto es bueno o es malo. Hoy en día tenemos el tema LGTB, que bueno, si seguimos así, al ratito vamos a tener prácticamente todas las letras del abecedario dentro de estas siglas, porque cada día van haciendo un nuevo tema respecto a la confusión de géneros, de sexos. Originalmente nos veníamos identificando como hombre, mujer, masculino, femenino. Hoy en día hay neutro, hay lésbico, hay gay. Hay una combinación inmensa de situaciones relacionadas con la confusión de sexos, la confusión de géneros. Y bueno, reflexionando un poquito el tema sobre por qué sucede esto, por qué en esta época, vamos a ahondar un poquito en este antecedente. A principios del siglo XX, Aleister Crowley escribe un libro llamado El Libro de la Ley. En él, la entidad que le dictó el libro le relata ciertos hechos que van a ocurrir en los próximos 2000 años a partir de la fecha de la creación de dicho libro. Y bueno, dentro de los muchos puntos que hoy ya se han cumplido de ese libro, tenemos uno relacionado con el tema de hoy. Se los leo. Las extrañas modificaciones del sistema reproductivo y su tendencia a devenir bisexual o epiceno. Si se fijan, ni siquiera nombra la palabra andrógino, que también tenemos bastante andrógino. Es decir, la persona que no se distingue si es mujer u hombre. Sobre todo si tú ves, por ejemplo, a los coreanitos esos que bailan, tú los ves y de repente se ven o muy femeninos o masculinos y no hay una distinción como tal de cuál es su sexo, su tendencia o como desees llamarle a este tema. ¿Por qué es tan importante este tema? ¿O debería ser tan importante? De entrada, no vamos a juzgar si es correcto o no es correcto, pues toda esta cuestión de géneros, de sexos, femenino, masculino, bisexual, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas formas de definir a un ser, que somos nosotros, el ser humano. El presente documental lo quise realizar independientemente de que si va a haber críticas o no a ello, porque necesito que ustedes estén conscientes de lo que viene, conscientes de por qué se está creando esto, cuál es el origen. Nadie lo puede definir, no hay un origen como tal definido por la ciencia, por la religión o por alguna otra materia. Los científicos, los psicólogos, algunos médicos, los religiosos, de repente decían, bueno, es que nació así, pero también hemos visualizado que se adquiere por aprendizaje. A mi parecer muy particular, tratando de entender todo lo que he vivido y aprendido en este mundo durante mis ya 50 años, he tratado de visualizar por qué esta confusión, de dónde surge, de dónde emana, cuál es la intención, por qué se da y qué sigue. Bueno, lo que les puedo decir es una teoría
que tuve a través de algún tipo de revelación, de meditación hacia mí mismo, hacia cómo veo el mundo, y que la verdad me está dejando bastante pensativo, porque es algo inevitable quizás, es algo que no se va a poder cambiar y es algo que nos va a llevar a la decadencia. El tema como tal tiene relación con los recuerdos pasados. Al inicio les dejé remarcado fuertemente que hay una reencarnación. En la internet, en los estudios inclusive ya científicos, se pueden ver muchos casos de personas con memorias que no son propias. Un ejemplo muy clásico es cuando a una persona pues le trasplantan el corazón, los riñones, las córneas o algún otro órgano vital, donde de repente empieza a tener pensamientos y recuerdos que no son de él. Obviamente nosotros y nuestras células tenemos una memoria, y esa memoria también es una memoria de recuerdos, y obviamente de recuerdos de nuestra vida. En estos casos muy particulares de cuando te trasplantan, por ejemplo, el corazón y tienes recuerdos que tú no has vivido, hasta el momento que tuviste el trasplante y posterior, empiezas a tener ese tipo de vivencias. Y bueno, tú dices, yo no viví esas cosas, ¿por qué? Recuerdo que pasaron. Y bueno, los científicos, los psicólogos y los estudiosos de estos temas han concluido que son recuerdos de la persona que te donó el órgano. Remitiéndonos al tema del ADN, de las células, de la memoria celular, es muy probable que así sea. Pero esto de los recuerdos, y para que te quede muy claro, está siendo dado a través de la donación de órganos. Pero hay otro tipo de recuerdo que quizás no tengas presente y de repente se van desarrollando y tú vas recordando vidas pasadas. Este recuerdo también está relacionado con nuestras células. Recordarás que nuestros cromosomas están divididos en 23 pares del padre y 23 por parte de la mamá, es decir, de tu ascendencia. Y obviamente ellos también tuvieron ese par de sus padres y de sus madres, que hoy serían nuestros abuelos materno y paterno, y así sucesivamente hacia atrás tenemos miles y miles de descendientes que quizás fueron hombres, que quizás fueron mujeres. Y esta es solamente la parte, ¿cómo decirles? La parte física de la herencia, porque hay otra parte que viene por reencarnación. Esta confusión de que les hablo va más relacionada con el tema de que hoy en día, con la tecnología y con las cuestiones que estamos viviendo de cambios de facetas de conciencia o niveles de conciencia, se han deteriorado bastante, pero también se han abierto. Hoy en día tenemos casos como el que ves aquí en la ilustración, personas que se sienten perros, que quieren ser tratados como perros, inclusive les cuelgan una correa. Y a esto me refiero cuando de repente el nivel de conciencia se ha ido a los suelos, porque tú finalmente como ser humano tienes un nivel y el deber ser es subir de nivel, de tal forma que llegues a un nivel espiritual como el que tenía Mahoma, como el que tenía Jesús, como el que tenía Buda. Y bueno, inclusive los chamanes o los seres brujos que han existido todo el tiempo. Esos niveles de conciencia regularmente a través de las épocas pasadas han estado bloqueados, uno de otro bloqueados. Vas abriendo un nivel hacia otro, y lo mismo pasa con los niveles de vidas pasadas. Si tú tienes células de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, esos niveles de conciencia de lo que hacían ellos y de lo que hay en tus células de recuerdo o memoria celular de recuerdo de ellos estaba bloqueado. Sin embargo, hoy en día las tendencias New Age, el tema del yoga, de la meditación trascendental, pero más allá de ello también el tema de las redes, el Wi-Fi, el G4, el G5, la liberación de estos niveles de transmisión de energía está abriendo las conciencias. Pero este abrir de conciencias no es así paulatino y de nivel 1 a nivel 2 sucesivamente hasta llegar al séptimo nivel, sino que de repente hay cruces. Hace que tu nivel de conciencia, que de un 1 se vaya a 3, de un 3 regrese a 2, se vaya a 7, y así de esta manera te confunde, porque no es un crecimiento paulatino. De repente, con las energías y con la liberación de energía, sobre todo el tema de la internet, estos teléfonos
no solamente nos comunican, estos también están haciendo que al liberarse la G4, la G5 y próximamente la G6, estemos dañando nuestro nivel de conciencia, y aunque algunos están siendo maduros y creciendo en ello, otros la verdad son totalmente inconscientes de este cambio o de estos cambios y están teniendo, por ejemplo, recuerdos de otras reencarnaciones. ¿A qué me refiero? No solamente la confusión de los sexos y la confusión de los géneros está relacionada con que tú desciendes de un abuelo y de una abuela y tienes aquí los genes, de un bisabuelo y de una bisabuela y tienes aquí los genes, sino que también va relacionado con el tema de la reencarnación. Tu alma mater, tu espíritu, al morir se va y tiene la opción de pasar por el agujero o por la franja de luz. Algunos casos de vida después de la muerte y regreso a tu vida es porque elegiste el círculo, el agujero, que obviamente es blanco, es decir, lograste conectarte de nuevo con tu vida y regresaste. Por eso hay casos de mucha gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, porque murieron médicamente, científicamente, fueron declarados muertos y de repente de unos minutos para acá recobran la vida, y bueno, significa que eligieron regresar a través del agujero de luz. Hay otros que no eligen el agujero, sino la franja de luz. Ya en videos que van a encontrar ahí en mi canal les he explicado que la franja de luz es la franja del renacimiento, de la reencarnación, del volver a nacer. Es la franja que tú ves, obviamente, dentro de tu madre. Tú estando en el seno de tu madre ves oscuridad, genuina oscuridad. Y al momento en que empieza a dilatarse la vagina, porque vas a salir, se empieza a ver luz. Esa luz es la franja de que te hablo. Por eso se llama al hecho de nacer dar a luz, porque tú estás en la oscuridad y naces, das a luz o llegas a la luz, que es lo que vemos aquí normalmente. Y bueno, cuando tú renaces, en tu nueva vida seguramente no eres igual varón. Puedes llegar a ser mujer o puedes llegar a ser varón, hombre. Al momento de nacer se resetea el ser humano. Mentalmente hay un reseteo. Quizás tienes vívidos recuerdos en las primeras partes de la infancia, pero se van perdiendo porque en la primera parte de la infancia tú no sabes hablar y no sabes comunicar lo que recuerdas. Al momento de que te envuelve el sistema, de que te envuelve el mundo en que vivimos y las creencias de este mundo, vas dejando atrás y bloqueando totalmente los recuerdos de tu vida pasada. Hoy, con la tecnología láser, con la tecnología del Wi-Fi, con el tema de los niveles de conciencia que estamos experimentando, con el tema de los niveles de energía que están transmitiendo a través del 4G, del 5G, y que al final van a ser un tema dañino para nuestra salud, están haciendo que nuestra conciencia tenga saltos, y tenga saltos no hacia arriba y de manera consecutiva, sino son saltos de un nivel 1 al 3, al 5. Hay una variación tremenda que no nos permite tener un crecimiento natural, y entonces es ahí donde empiezas a tener niveles de conciencia, de recuerdos de cuando fuiste, por ejemplo, mujer. Por eso hay muchos gays que llegan a decir esto: es que soy una mujer encarcelada en un cuerpo de hombre, y quizás tengan cierta razón en el sentido que alguna vez en alguna vida pasada fueron mujeres, hoy son hombres, o fueron creados o llegaron a un cuerpo creado del sexo masculino. Y esta confusión se va a seguir dando y se va a estar dando en mayor grado, y más con la cultura que estamos implementando a los niños, que les queremos meter en la cabeza este tema de confusión de sexos. Ellos no tendrían que estar aprendiendo esto, porque al final lo correcto es decir cómo me percibo yo, cómo percibo este ser, y si este ser es masculino, debo percibirme como tal. Sin embargo, el hecho de que recordemos y que no tengamos ese criterio para autodefinirnos, es que ahora hay una confusión de sexos tremenda. Este es mi punto de vista y es uno de los primeros videos de los que voy a estar hablando sobre la confusión de sexos, la confusión de géneros. Recuerda, va relacionada con el tema de la herencia, con el tema de tus cromosomas por parte del padre, de la madre, abuelo, abuela y así sucesivamente en tus ascendentes, pero algo que está afectando más todavía es el hecho de que ahora esas personas están recordando vidas pasadas donde no fueron, por ejemplo, hombres y fueron mujeres, o fueron viceversa, fueron hombres y ahora son mujeres, y obviamente esos cables cruzados
de niveles de conciencia que no se han podido reparar ni se repararán, hacen que hoy en día haya gays, lesbianas, bisexuales, pansexuales y bueno, neutros como ahora se llaman. Y la verdad es un tema que está afectando no solo a la persona, porque ella en su confusión inconsciente, o sea, ella se percibe mujer o se percibe hombre y pues tiene un cuerpo diferente, ¿no? Esta confusión está afectando a la sociedad, porque está creando una división tremenda, donde tú, por ejemplo, no puedes referirte a alguien, pues como lo ves, ¿no? Se ofende y dice, no, es que yo me autopercibo X género. Y está creando un montón de problemas legales, sociales, familiares, religiosos, y es una bolita de nieve que no se va a acabar. O sea, esto está escrito y así tiene que ser, porque la razón de ser de que existe esta confusión es evitar que tú y tu género opuesto sigamos procreando y poblando este mundo. Quieren parar la población de sapiens para convertirnos en una raza transhumana.